¿Sabías que Albert Einstein empezó a hablar mucho después que otros niños? Durante años, sus padres pensaron que algo no andaba bien. Y su maestro dijo que nunca llegaría a nada. Pero lo que nadie entendía era que, mientras todos veían a un niño callado, por dentro, su mente estaba creando un universo propio. Albert nació en 1879, en Ulm, Alemania. No lloró al nacer. Su madre notó que tenía una cabeza extrañamente grande. Su abuela se preocupó. ¿Y si tenía un problema mental? Y es que Einstein tardó en hablar. Mucho. Tanto, que algunos creyeron que era mudo. Hasta que, una noche en la cena, soltó una frase completa. Sus padres quedaron paralizados. ¿Por qué nunca había hablado antes? Él respondió, con total lógica infantil. No había tenido nada importante que decir. Ahí estaba ya, sin saberlo, el germen del Einstein que vendría. Un ser que no hablaba por hablar. Que pensaba más de lo que mostraba. Y que solo rompía el silencio cuando tenía algo que podía cambiar el mundo. Pero esa mente precoz no encajaba en el sistema. A los 9 años, sus profesores lo veían como un soñador sin remedio. No memorizaba. No seguía reglas. Preguntaba cosas fuera de lugar. Un maestro llegó a decirle en la cara: Albert, nunca lograrás nada en la vida. Pero, ¿qué hacía Albert mientras el mundo lo juzgaba? Se perdía en pensamientos. Jugaba con una brújula que le regaló su padre. Esa aguja que siempre apuntaba al norte. Lo obsesionó. ¿Por qué se movía así? ¿Qué fuerza invisible la guiaba? La pregunta lo atrapó para siempre. Descubrió algo esencial. El mundo está lleno de misterios invisibles. Y entenderlos podría ser la aventura de su vida. Mientras tanto, los adultos seguían preocupados. Era un niño raro, con explosiones de rabia si algo no tenía sentido lógico. No toleraba la autoridad ciega. Ni los libros de texto. Pero un día, encontró uno que lo cambió todo. Era un libro de geometría. Lo llamó el libro sagrado. Por primera vez, sintió que algo encajaba. Las formas. Las demostraciones. La perfección de la lógica. Era como si, finalmente, alguien hablara su idioma. Ahí empezó su amor por las matemáticas. Pero no era un prodigio típico. No sacaba las mejores notas. Odiaba los métodos de enseñanza. Y lo peor, no soportaba que le dijeran qué pensar. Esa mentalidad le cerró muchas puertas. No lo aceptaban en universidades. Reprobó el examen de ingreso en Zúrich. Y mientras sus compañeros avanzaban, él se quedaba atrás. Pero lo que nadie veía, era que Einstein estaba cocinando algo más grande que un diploma. No quería respuestas, quería hacer preguntas imposibles. Mientras todos buscaban fórmulas, él quería entender el tiempo. El espacio. La luz. Lo que parecía un fracaso escolar, era solo el principio de una revolución mental. Este no era un genio precoz. Era un inadaptado con una visión que aún no tenía nombre. Y esa visión estaba por explotar. Y ahora dime, ¿te sorprende que Einstein fuera un mal estudiante? ¿Crees que el sistema educativo destruye a los genios o los forma? Déjalo en los comentarios, quiero leer tu opinión. Y si quieres seguir explorando la vida del hombre que reescribió el universo, suscríbete ahora, porque esto recién empieza. ¿Cómo se convierte un joven común, con trabajos mediocres y cero contactos, en el hombre que revoluciona la física del siglo XX? La respuesta está en un rebelde que nadie supo ver venir. Einstein tenía algo claro desde joven: no iba a encajar. Ni en la escuela, ni en la sociedad, ni en las ideas impuestas. Cuando finalmente logró entrar al Politécnico de Zúrich, no fue gracias a sus notas, sino a su perseverancia. Reprobó su primer intento,
pero insistió. Y al ingresar, se convirtió en una figura incómoda. Cuestionaba a los profesores. Ignoraba las clases que no le interesaban. Discutía con la autoridad. Mientras todos tomaban apuntes, él garabateaba ideas abstractas en los márgenes. A veces ni aparecía. Su asistencia era tan pobre como su respeto por la rutina. Pero aquí viene el giro. Einstein no era flojo. Era selectivo. Sabía exactamente qué quería aprender y que no valía su tiempo. Pasaba horas leyendo a Newton, a Maxwell, a Kant. Lo hacía por su cuenta, en silencio, sin seguir un plan de estudios. Estaba formando una mente paralela. Una que pensaba por fuera del carril. Y eso tenía un precio. Cuando se graduó, nadie lo quería. 0 ofertas de trabajo. 0 reconocimiento. Sus profesores, molestos con su actitud, no lo recomendaron a ninguna cátedra. Einstein quedó solo. Sin dinero. Sin red. Sin apoyo. El genio invisible. Así terminó trabajando en una oficina de patentes en Berna. Un empleo burocrático donde revisaba inventos ajenos. Timbres. Cerraduras. Dispositivos eléctricos. Pero lo que parecía una derrota fue su momento más fértil. Allí, en medio del ruido de papeles y sellos, Einstein comenzó a imaginar escenarios mentales imposibles. ¿Qué pasaría si cabalgáramos sobre un rayo de luz? ¿Qué sentiría un cuerpo cayendo libremente en el espacio? ¿Y si el tiempo no fuera absoluto? Mientras otros soñaban con ascensos, él soñaba con romper las leyes de la física. En secreto, redactaba sus ideas en servilletas, hojas sueltas, el reverso de los informes. Pensaba sin límites, sin reglas, sin permiso. Y en 1905, explotó. Publicó 4 artículos en una sola revista científica. 4 textos que juntos cambiarían el curso de la historia. Ese año fue tan extraordinario que se conoce como su Annus Mirabilis, su año milagroso. Uno de esos artículos explicaba cómo la luz puede comportarse como partícula. Otro, introducía la teoría de la relatividad especial. Y otro más, presentaba la ecuación que cambiaría todo. E igual a mc superíndice 2. Pero en ese momento, nadie lo notó. ¿Un genio acababa de derrumbar pilares de la física clásica? Y el mundo ni se enteró. ¿Por qué? Porque no venía de Harvard, ni de Cambridge, ni de un laboratorio famoso. Venía de una oficina de patentes, de un escritorio gris, de un tipo cualquiera que en silencio estaba reescribiendo las reglas del universo. Einstein era un rebelde, pero no gritaba. No marchaba. No imponía. Su rebeldía era de otro tipo. Pensar diferente, sin pedir permiso. Y esa forma de rebelión estaba a punto de sacudir al mundo entero. Ahora dime, ¿crees que la genialidad puede florecer en la rutina? ¿O solo los privilegiados llegan a hacer historia? Déjame tu opinión en los comentarios. Y suscríbete si quieres descubrir cómo este empleado invisible se convirtió en el cerebro más famoso del planeta. ¿Imagina ser un completo desconocido? Y que, de un día para otro, tu nombre esté en boca de todos los científicos del mundo. Así fue el estallido de Albert Einstein. 5 años después de sus revolucionarios artículos, la ciencia aún lo miraba con escepticismo. Demasiado joven. Demasiado irreverente. Demasiado incómodo. Pero todo cambió en 1915. Einstein presentó algo que rompía con todo lo establecido. La teoría general de la relatividad. Una idea que decía que el tiempo, el espacio, la gravedad no eran lo que pensábamos. No eran fuerzas absolutas. Eran curvaturas. Eran geometría dinámica. El universo, como una tela que se deforma con la presencia de la masa.
Una idea tan extraña que parecía ciencia ficción. Pero no lo era. Einstein había hecho los cálculos. Había pasado años obsesionado, aislado, en silencio. Sacrificando su salud, su matrimonio, su tranquilidad. Todo, por una ecuación que ningún otro ser humano entendía completamente. Cuando finalmente publicó su teoría, el mundo científico quedó dividido. Algunos lo llamaron loco. Otros, un genio demasiado adelantado. Pero la mayoría no sabía cómo procesarlo. Y entonces, llegó el eclipse. En 1919, un eclipse solar total permitiría poner a prueba su teoría. Si Einstein tenía razón, la luz de las estrellas se curvaría al pasar cerca del Sol. Algo imposible de demostrar hasta ese momento. La expedición fue liderada por el astrónomo británico Arthur Eddington. En plena posguerra. Con Europa destruida. Con Alemania aislada. Con prejuicios por todas partes. Y sin embargo, lo hicieron. Las fotografías tomadas durante el eclipse confirmaron la predicción de Einstein. La luz se curvaba. El universo se doblaba. La realidad no era fija. Y en un instante, Einstein dejó de ser un nombre extraño. Y se convirtió en el rostro de una nueva era. Los titulares estallaron. El genio alemán que desafió a Newton. El hombre que destruyó la gravedad. El nuevo sabio del mundo. Y por primera vez en la historia, un físico teórico se convirtió en una celebridad global. Un rockstar del pensamiento. Pero, ¿cómo lo vivió él? Con incomodidad. Einstein nunca buscó fama. Odiaba los flashes, los micrófonos, las entrevistas. Pero entendía el valor de su mensaje. Sabía que no era solo una teoría. Era una invitación a mirar distinto. A cuestionar lo inamovible. A romper las verdades heredadas. Y esa idea, esa libertad intelectual absoluta, era el verdadero estallido. Einstein demostró que una sola mente libre podía doblar la realidad. Y eso es más revolucionario que cualquier explosión. ¿Te imaginas lo que pasaría si más personas pensaran sin miedo como él? Ahora dime, ¿crees que las ideas aún tienen el poder de cambiar el mundo como antes? ¿O ya nadie escucha a los pensadores incómodos? Déjalo en los comentarios. Y si te está gustando este viaje por la mente más disruptiva del siglo XX, suscríbete ahora. Lo que viene te va a volar la cabeza. ¿Y si el universo no fuera una máquina perfecta, sino un organismo en constante cambio? Esa fue la visión que Einstein puso sobre la mesa. Y no solo cambió la física. Cambió nuestra forma de estar en el mundo. Después de su explosión mediática, Einstein no se detuvo. No buscaba aplausos, buscaba comprensión. Quería seguir empujando los límites de lo posible. Y lo hizo, obsesionándose con lo más grande de todo, el universo. En 1920, Einstein ya era una figura internacional. Viajaba. Daba conferencias. Se codeaba con reyes, científicos, artistas. Pero en el fondo, seguía siendo ese joven que soñaba despierto en una oficina de patentes. Y su mente no descansaba. Una pregunta lo perseguía. ¿Cómo nació el universo? ¿Tuvo un comienzo? ¿Tiene un borde, un fin, un propósito? La teoría general de la relatividad no solo explicaba la gravedad. Abría la puerta a un nuevo cosmos, curvo, en expansión, con estructura dinámica. Pero había un problema. Einstein no creía que el universo se expandiera. Le parecía absurdo. Así que, para ajustar sus ecuaciones, inventó un truco matemático, la constante cosmológica. Una forma de forzar al universo a quedarse estático. Más tarde, cuando se demostró que, en efecto, el universo sí se expande. Einstein llamó a eso el mayor error de su vida. Pero hasta sus errores nos hicieron avanzar.
Gracias a sus teorías, los científicos pudieron desarrollar la cosmología moderna. Pudieron comprender que el universo tuvo un origen, el Big Bang, que se expande como un globo que se infla, y que el espacio-tiempo no es un escenario pasivo, sino parte activa del juego. Pero Einstein no solo miraba hacia el cielo. También intentaba unificarlo todo. Buscaba una teoría del todo, una única fórmula que explicara todas las fuerzas del universo. Gravedad, electromagnetismo, materia. Pasó décadas persiguiendo esa idea. Casi nadie le seguía el ritmo. Muchos decían que estaba perdiendo el tiempo. Pero él insistía, Dios no juega a los dados con el universo. Una frase que dejó claro algo fundamental. Einstein creía en un orden, en una lógica profunda detrás del caos aparente. No era religioso en el sentido tradicional. No creía en un Dios personal, ni en la fe ciega. Pero sí en la belleza matemática del cosmos. En la elegancia de las leyes naturales. En una armonía que, tarde o temprano, podíamos descubrir. Para él, entender el universo era lo más cercano a una experiencia espiritual. Y eso nos deja una pregunta profunda. ¿Es la ciencia una forma de fe? ¿O es justo lo opuesto? Einstein caminaba esa delgada línea, con la humildad de quien sabe que, mientras más entiendes, más inmenso parece todo. Y así, con una libreta, un lápiz y una mente inquieta, nos regaló una nueva forma de ver el cosmos. No como algo lejano y frío, sino como un misterio que late dentro y fuera de nosotros. ¿Quién más ha logrado eso? Ahora dime, ¿crees que el universo tiene un propósito, o solo existe? ¿Somos parte de un plan o un accidente cósmico? Déjame tu punto de vista en los comentarios. Y suscríbete, porque en el próximo capítulo veremos el precio de ser el hombre más inteligente del planeta. ¿Ser un genio puede parecer un privilegio? Pero, ¿y si fuera una carga? Una soledad disfrazada de admiración. Un pedestal, con vistas al abismo. Para muchos, Albert Einstein era una mente brillante. Para él mismo, a veces, solo era un hombre tratando de entender el mundo y sus propias contradicciones. Detrás del ícono, del sabio de cabello desordenado y sonrisa amable, había un ser humano complejo, lleno de dudas, tormentas y decisiones que pesaban más que cualquier fórmula. La fama no le sentaba bien. Lo agobiaba. Lo transformó en una figura pública, cuando él solo quería seguir pensando en silencio. Mientras el mundo lo convertía en símbolo, Einstein luchaba con su vida personal. Su matrimonio con Mileva Maric, también científica, se resquebrajaba. Habían compartido sueños, cálculos, frustraciones. Pero la distancia emocional creció junto con su notoriedad. Mileva se sintió desplazada. Y Einstein, cada vez más encerrado en su mundo mental, se volvió frío, metódico, casi clínico. Se separaron. Y aunque él intentó mantenerse cerca de sus hijos, la relación se volvió difícil. Particularmente dolorosa fue la historia con su hijo Edward, quien fue diagnosticado con esquizofrenia. Einstein nunca supo cómo manejarlo. Se sintió impotente, desconectado. Y con el tiempo, se distanció. Ese lado humano, frágil, casi invisible, pocas veces se cuenta. Porque no encaja con la imagen del genio perfecto. Pero es esencial para entenderlo. Einstein no era solo el hombre que explicaba el universo. Era también el que no podía entender su propio corazón. A eso se sumó el contexto histórico. Mientras desarrollaba teorías sobre el tiempo y el espacio, Europa ardía en guerras. Las ideologías extremas crecían. Y ser judío en Alemania comenzaba a ser una amenaza. En 1933, con Hitler en el poder, Einstein tomó una decisión definitiva. Abandonó Alemania. Renunció a su ciudadanía.
y se mudó a Estados Unidos. Fue un exilio voluntario, pero doloroso. Dejó atrás su tierra, su idioma, sus raíces. Y aunque fue recibido como una celebridad en Princeton, el desarraigo lo acompañó siempre. No volvió a pisar suelo alemán. Ni siquiera después del nazismo. Ni siquiera cuando lo invitaron como héroe. Porque sabía que el mundo que lo vio nacer también fue el que intentó borrarlo. Y en medio de todo eso, Einstein seguía trabajando. Pero algo había cambiado. La ciencia ya no era solo una pasión. Era también una responsabilidad. Un peso. Especialmente cuando sus ideas, sin quererlo, dieron origen a la tecnología que permitiría construir la bomba atómica. Aunque él nunca trabajó directamente en armas. Su famosa ecuación, E igual a mc superíndice 2, fue la base para liberar energía nuclear. Y cuando se enteró de que los nazis podían estar desarrollando una bomba, Einstein escribió una carta al presidente Roosevelt, advirtiéndole, impulsando, indirectamente, el proyecto Manhattan. Esa carta lo perseguiría toda su vida. Después de Hiroshima y Nagasaki, Einstein quedó devastado. Se sintió cómplice, aunque no lo fuera. Y dedicó sus últimos años a luchar por la paz, el desarme, el diálogo. Porque entendió, con dolor, que hasta la mente más brillante puede ser usada para destruir. ¿El precio de ser un genio? Ver cómo tus ideas cambian el mundo. Y no siempre para bien. Ahora dime, ¿crees que un científico es responsable del uso que se le da a su conocimiento? ¿O la culpa recae solo en quienes lo aplican? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si este viaje por la vida real de Einstein te está dejando pensando, suscríbete. Lo que hizo después va a sorprenderte aún más. La mayoría lo conoce por sus teorías. Pocos, por su coraje moral. Einstein no solo desafió las leyes de la física. También se atrevió a desafiar a los poderosos. A los gobiernos, a las instituciones, a la ignorancia, con la misma precisión con la que analizaba la gravedad. Después de la Segunda Guerra Mundial, Einstein era más que un científico. Era una voz escuchada en todo el mundo. Y decidió usarla. Pero no para proteger su imagen, ni para hacer alianzas políticas, sino para denunciar. Y no tuvo miedo. Denunció el racismo en Estados Unidos, un país que lo había acogido, pero que también discriminaba a millones por su color de piel. Einstein, un judío alemán exiliado, se puso del lado de los afroamericanos en plena era de la segregación. Apoyó públicamente a figuras como Paul Robeson y W. Du Bois, cuando nadie se atrevía a hacerlo. Invitó estudiantes negros a su casa. Denunció la hipocresía del sistema. Y declaró: el racismo es la enfermedad infantil de una sociedad. También alzó la voz contra el macartismo. Mientras muchos callaban por miedo, él acusó a Estados Unidos de perseguir a sus propios ciudadanos. Defendió la libertad de pensamiento, la objeción de conciencia, el derecho a disentir. Y por supuesto, se opuso abiertamente a las armas nucleares. Después del horror de Hiroshima, Einstein se convirtió en activista del desarme. Creó comités, firmó manifiestos, dio discursos. Uno de los más famosos fue el Manifiesto Russell-Einstein, en el que pedía a los líderes mundiales que recordaran su humanidad, antes de seguir fabricando destrucción. Pero no todos lo aplaudieron. El FBI lo vigiló. Lo fichó como sospechoso. Le abrieron un archivo de más de 1000 páginas. Algunos lo acusaban de comunista. Otros, de traidor. Y aún así, no se cayó. Einstein entendía algo fundamental: que el conocimiento sin ética es una amenaza. Y que la inteligencia sin conciencia es solo otra forma de poder destructivo. Por eso hablaba.
Por eso escribía. Por eso firmaba cada carta, cada proclama, cada declaración. Aunque eso lo alejara de muchos colegas, instituciones, círculos académicos. Nunca le importó quedar bien. Porque Einstein no solo quería entender el universo. Quería mejorarlo. Y eso lo convirtió, más que en un genio, en un referente moral. Alguien que no solo pensaba diferente, sino que vivía de acuerdo a sus ideas. Hoy, en un mundo saturado de información y de voces huecas, su ejemplo sigue siendo incómodo, porque nos recuerda que pensar implica también actuar, y que el verdadero valor de una mente brillante se mide por su compromiso con los demás. Ahora dime, ¿crees que los científicos deben involucrarse en temas sociales y políticos? ¿O su trabajo termina en el laboratorio? Déjalo en los comentarios. Y si este lado humano de Einstein te está sorprendiendo, suscríbete. Porque el final no es el final. Albert Einstein murió el 18 de abril de 1955. Tenía 76 años. Vivía en Princeton. Y hasta su último aliento estaba trabajando. En su escritorio, al morir, dejaron sus notas tal como estaban. Páginas con símbolos, ecuaciones, ideas incompletas. Buscaba, hasta el final, esa teoría unificadora. Esa respuesta final al rompecabezas del universo. Murió como vivió. Pensando. Y sin embargo, su historia no terminó ahí. Porque hay personas que dejan obras. Y otras, que dejan formas de pensar. Einstein fue lo segundo. Después de su muerte, su cuerpo fue incinerado. Pero su cerebro fue extraído en secreto. Por el patólogo que realizó la autopsia. Lo conservó. Lo dividió en partes. Lo estudió. Lo envió a otros laboratorios. Todo sin permiso de la familia. Buscaban el secreto de su genio. Querían saber si, físicamente, había algo distinto en su cerebro. Algunas diferencias se encontraron. Una densidad anormal de neuronas en ciertas zonas. Conexiones poco comunes en el lóbulo parietal. Pero la verdadera diferencia no estaba en la anatomía. Estaba en su actitud. Einstein no fue un superhumano. Fue un hombre que se atrevió a pensar diferente. Su legado no es solo la relatividad. Ni E igual a mc superíndice 2. Ni los artículos de 1905. Su legado es la libertad. La libertad de cuestionar. De no aceptar lo obvio. De decir y sí, cuando todos dicen así son las cosas. Einstein cambió la física, sí. Pero también cambió la forma en que entendemos la creatividad, la rebeldía, el pensamiento. Inspiró a generaciones de científicos. De artistas. De soñadores. Su rostro sigue impreso en tazas, pósters, memes. Pero su verdadero impacto está en cada niño que pregunta por qué. En cada joven que duda de lo establecido. En cada mente que decide pensar por su cuenta. Y eso es lo más eterno que se puede dejar. Porque los premios, los honores, los titulares, se desvanecen. Pero una idea libre puede vivir para siempre. Einstein nos enseñó que la realidad es más flexible de lo que creemos. Que el tiempo puede dilatarse. Que el espacio puede curvarse. Y que, al final, todo puede cambiar. Si hay alguien que se atreva a mirar de otro modo. Ahora dime tú, ¿crees que necesitamos más Einstein? ¿O más gente dispuesta a pensar como él? Déjalo en los comentarios. Y si este viaje por la mente que cambió el mundo te tocó, te inspiró o te hizo ver algo nuevo. Suscríbete. Porque las ideas que de verdad importan no tienen final.